Dijo Miguel, trae primero angustia y después un montón de complicaciones, también psicológicas. Nos acorta el tiempo, nos acorta el futuro. Está Rafa Matus Ruiz en Washington y nos va a contar qué es lo que dice el fondo, qué es lo que está pasando en la Argentina ahora. Rafa, contanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El fondo, mira, es muy cuidadoso a la hora de mandar mensajes a los países miembros y sobre todo a la Argentina, más ahora por la campaña presidencial que está atravesando el país. Pero en los últimos mensajes públicos que ha hecho el fondo, el último informe que difundió el staff cuando aprobó la última revisión, el último comunicado que difundió Cristalina Georgieva sobre la Argentina, hizo mucho hincapié en la necesidad de profundizar el ajuste fiscal. El fondo no habla de ajuste, habla de consolidación fiscal. Ajuste fiscal, exacto. ¿No? Pusieron mucho énfasis en la importancia que tiene para estabilizar la economía argentina, para encarrilar la economía argentina y sobre todo para bajar la inflación, este problema que ustedes estaban viendo recién, mostrando en vivo y en directo el avance de los precios en la Argentina. Era clave, es clave, bajar el déficit fiscal. Un poco todo lo que ha venido anunciando el ministro de Economía, Sergio Massa, en las últimas semanas, desde las primarias presidenciales, va en contra de esto que ha dicho el fondo, que ha dejado muy en claro el organismo multilateral en sus últimos mensajes sobre la Argentina. También en contra de lo que el propio Massa acordó con el Fondo Monetario Internacional, que era profundizar este camino que ha ido recorriendo la Argentina en el último tiempo, de tratar de cerrar la brecha fiscal como una de las causas, una de las razones principales del aumento galopante de precios que está viviendo el país. Bueno, con un efecto nulo, ¿verdad? Porque en la Argentina hoy se anuncian, Rafa, supongo que estás al tanto, todavía más beneficios que supongo que el fondo verá que van en contra de tener las cuentas ordenadas. Mira, la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, la suma fija para los trabajadores, la ampliación de los planes sociales, ¿no? Todas estas medidas que aproximadamente, según los cálculos, las estimaciones privadas que circulan por la Argentina, tiene un costo fiscal de alrededor de 1 punto del PBI, creo que fue la última cifra que dimos en La Nación, va en contra de una receta fundamental que ha dado el Fondo Monetario para la Argentina, que es profundizar el camino del ajuste fiscal como una condición sine qua non, una condición necesaria para estabilizar, encarrilar la economía argentina y bajar la inflación. Esto obviamente pone el acento lleva un interrogante acerca de qué va a pasar con la próxima revisión en noviembre, que va a caer, asumiendo que haya una segunda vuelta presidencial, justo en el último tramo de la campaña presidencial. Acá en Washington ya se empieza a especular con la idea de que esa revisión va a quedar un poco en el freezer y que lo que va a ocurrir va a ser una nueva negociación con el próximo gobierno, ya en diciembre y en enero del año próximo, para definir un nuevo programa. El Tesoro de Estados Unidos. Sí. El Tesoro de Estados Unidos, sí. Recordemos que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, dejó también un mensaje bastante nítido en los últimos días acerca de cuál tiene que ser el papel y la labor del Fondo Monetario Internacional con sus países miembros. El Tesoro dijo que el fondo tiene que estar dispuesto a salirse de un país, a abrirse de un programa de un país, cuando no se hacen los ajustes necesarios. Aunque no fue un mensaje dirigido específicamente a la Argentina, porque el Tesoro no habló en concreto de la Argentina, te da una pauta acerca de cuál es el pensamiento que reina en un rincón de la administración de Estados Unidos y en un rincón del gobierno de Joe Biden. Ha habido una grieta, si querés llamarlo así, entre la Casa Blanca y el Tesoro en los últimos meses. La Casa Blanca obviamente está muy decidida, muy determinada a mantener el respaldo a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, un respaldo que es clave para que la Argentina pueda sostener el programa. Pero en el Tesoro sí existe un creciente nivel de frustración por la falta de avances concretos y por la falta de cumplimiento por parte de la Argentina de las metas establecidas en el programa con el Fondo Monetario Internacional, que aquí todos esperan va a ser renegociado integralmente por el próximo gobierno, sea del color político que sea. A ver, las metas de las que hablas, el ajuste fiscal, que es nada más y nada menos que ordenar las cuentas, también tienen la intención de bajar la inflación, ¿verdad? O de hacer un plan antiinflacionario. Mira, hubo una discusión en la época que Martín Guzmán era ministro de Economía, cuando se comenzó a negociar el programa actual que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional acerca de los orígenes de la inflación. Ustedes recordarán que el gobierno
metió mucha presión para que el fondo dijera que la inflación era un fenómeno multicausal. Tenía varias raíces, ¿no? Una de las principales, obviamente, era el déficit fiscal. Aquí en Washington existe una visión bastante más ortodoxa acerca de cuáles son las causas centrales de la inflación, y es el financiamiento monetario del déficit fiscal, el hecho de que el Banco Central imprima billetes, imprima pesos y se los pase al Tesoro para que el Tesoro pague el exceso de gastos sobre los ingresos. Aunque hay otros motivos que pueden llegar a empujar algunos precios concretos de la economía, por ejemplo, falta de competencia en algunos sectores, por ejemplo, el aumento de las tarifas de los servicios públicos que termina presionando un poco sobre los costos de las empresas y eso se termina trasladando a los precios. La idea madre que prevalece acá es que la razón fundamental detrás de la inflación es el déficit fiscal y la manera en la cual el Estado está financiando ese déficit fiscal. Bueno. Eliminado el financiamiento monetario del Tesoro, eliminado el financiamiento del Banco Monetario, del Banco Central al Tesoro, se empieza a desandar el camino de inflación que está sufriendo la Argentina. Bueno, estamos en problemas entonces aquí en la Argentina porque las medidas que está llevando adelante el ministro Massa no están en consonancia con la idea del fondo. Como vos decís, veremos en noviembre. En general, la Argentina se agarra fuerte de esto que viene pasando, que es que al final el fondo otorga, ¿no? O el fondo vuelve a dar los dólares que necesitamos y entiendo que por eso se relajan. No nos podemos poner en la cabeza del ministro, pero el ministro está buscando votos en estos momentos. No está buscando quedar bien con el fondo porque no está esperando ningún desembolso, Rafa. Bueno, una negociación muy dura durante los últimos meses para conseguir el último desembolso. Hubo medidas que el gobierno tomó, una de ellas fue la devaluación el ajuste del tipo de cambio del dólar oficial, que era una de las condiciones previas para liberar el giro. Pero una vez hecho ese retoque, una vez cumplido con la formalidad de las últimas revisiones y cumplido con el último giro, la sensación ahora, como te digo, María Laura, acá en Washington, es que el programa va a entrar en un compás de espera. El vínculo entre la Argentina y el fondo va a entrar en un compás de espera hasta que tanto se defina cuál va a ser el rumbo político que va a tomar la Argentina, quién va a tomar las riendas a partir del 10 de diciembre, a sabiendas de que el fondo va a tener que sentarse con el próximo gobierno, va a tener que reformular integralmente el programa, como te decía, sea con el gobierno que sea. Rafa, siempre muchas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Me interesa lo que dijiste y lo que dijo Rafa lo vamos a hablar con Martín y con Miguel, porque lo que está diciendo Rafa es, si no viene un desembolso, ni ahora en septiembre, ni en octubre, y recién en noviembre, cuando ya está definido todo, el fondo está mirando la próxima administración. Pero tiene luz verde Massa entonces para hacer lo que quiere, ¿verdad? De algún modo él siente que tiene luz verde. Bueno, lo que pasa es que la estrategia del fondo difiere de la estrategia de Massa. El fondo lo que dice es, no queremos que Argentina entre en un default, porque eso sería catastrófico para Argentina, para el país. No podés importar ni un medicamento si entras en default con el fondo. Pensás que estarías entrando en default con todos los países del mundo. Incluso con Argentina, que es uno de los socios del fondo. O sea, eso ya sería muy grave. Pero además, por el otro lado, lo que quiere Massa es que le acerquen esos fondos para poder usarlos, para poder gastarlos. Y Argentina hoy no tiene dólares. Massa quiere dólares para intervenir el mercado de dólares y decir que el dólar baja. Porque ese es el problema, que es lo que está chocando.